En este video vamos a ver el cálculo de derivadas parciales en funciones de dos variables independientes a partir de la definición. Vamos con un ejemplo. Calcule las derivadas parciales de la función f de xy igual x al cuadrado por y más 3 veces y al cubo, aplicando las definiciones de derivadas parciales. Vamos primero con la derivada parcial de la función respecto de x. Para ello, y se mantiene constante y se denota de la siguiente manera. Con un subíndice x se indica que vamos a calcular la derivada parcial de esta función respecto de x. Vamos con la definición. La definición dice que la derivada parcial con respecto a x es el límite para delta x tendiendo a 0 del cociente incremental. Se entiende por cociente incremental al cociente que se forma entre la variación que tiene la función dividido la variación, en este caso, de la única variable que varía, que es x. Entonces vamos a nuestro ejemplo en particular. Vemos entonces que solamente se incrementa x. Entonces cada vez que veamos x en la función incrementada va a aparecer x más delta x, lo que va a estar elevado al cuadrado, por y. El segundo término no tiene x, por lo tanto queda exactamente igual, menos la función tal cual fue dada, sin incrementar. Entonces ahora se trabaja en forma algebraica. Acá tenemos un binomio al cuadrado, se va a desarrollar, y acá este signo menos hace que estos signos de dentro del paréntesis cambien. Entonces nos queda de la siguiente manera. Vemos en este caso que el término 3y al cubo y menos 3y al cubo se pueden cancelar. Y es lo que se hace. Entonces acá vemos que este paréntesis se puede distribuir con el y. Entonces seguimos trabajando en forma algebraica, aplicamos esta distributiva y nos queda de la siguiente manera. 2 x al cuadrado por y más 2 veces x por delta x por y más el delta x al cuadrado por y menos x al cuadrado por y. Vemos que el primer término y el último son opuestos, por lo tanto se pueden cancelar. Entonces, pasando el limpio, nos queda de la siguiente manera. Si nosotros quisiéramos calcular el límite en este momento, nos va a quedar una indeterminación, 0 sobre 0. Entonces, para salvar esa indeterminación, se distribuye este delta x en cada uno de los términos y vemos que se puede hacer. Vemos que este delta x con este delta x se pueden cancelar y acá uno de estos dos de delta x al cuadrado con el delta x del denominador también se puede cancelar, de tal manera que nos queda límite para delta x tendiendo a 0 de 2 por x por y más delta x por y. Entonces, si ahora aplicamos el límite, el primer término no tiene delta x, por lo tanto para delta x es una constante. Y aquí delta x por y hace que este término tienda a 0. Por lo tanto, este límite va a ser 2 por x por y. Y esa es la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora vamos con el cálculo de la derivada parcial de la función respecto de y. Para ello, x se mantiene constante y se denota con un subíndice y. Vamos con la definición. La definición dice que la derivada parcial de la función respecto de y es el límite para delta y tendiendo a 0 del cociente incremental, es decir, el cociente que se forma entre lo que incrementa la función y el incremento de la única variable que en este caso cambia, que es y. Entonces, cada vez que vemos y en la función incrementada, se ha cambiado por y más delta y. Y eso es lo que hacemos en nuestra función. Vemos que ambos términos tienen y, por lo tanto en ambos términos se va a generar este incremento, el menos la función sin incrementar, que queda exactamente igual. A partir de ahora se trabaja en forma algebraica. Vemos que acá vamos a aplicar distributiva, x al cuadrado se distribuye con los términos de este paréntesis y acá este binomio se desarrolla al cubo. Entonces, bueno, acá se aplicó distributiva y acá se desarrolló el binomio al cubo y se cambiaron los signos del último paréntesis. Vemos que se pueden cancelar el primer término con el penúltimo y vemos que acá tenemos que aplicar distributiva de este 3 con todos los términos del cuatrinomio cubo perfecto que desarrollamos, que es lo que se pasa a hacer. Y se ve si hay algunos otros términos que se pueden cancelar. En este caso, 3y al cubo se puede cancelar con menos 3y al cubo porque son opuestos. Entonces, pasando el limpio nos queda. Vemos que todos los términos tienen delta y. Si nosotros reemplazáramos acá delta y
para calcular el límite, nos daría una indeterminación. Entonces lo que se hace, se distribuye este delta i por cada uno de los términos del numerador y se ve si se puede simplificar. En este caso, en el primer término sí se puede simplificar delta i, en el segundo término también, y no queda ningún delta i. En cambio, en los dos últimos términos, acá el delta está al cuadrado, entonces se va a simplificar 1 con el delta i del denominador. Aquí el delta está al cubo, por lo tanto se va a simplificar, va a quedar un delta al cuadrado y se va a simplificar un delta i con el delta i del denominador. Entonces pasando el limpio nos queda x al cuadrado más 9 y al cuadrado más 9 por i por delta i más 3 por delta i al cuadrado. Entonces calculamos el límite para delta i tendiendo a 0. Los dos primeros términos no tienen delta i, por lo tanto son constantes para delta i. En cambio los dos últimos sí tienen. Entonces cuando delta i tienden a 0, los dos últimos términos también van a tender a 0. Por lo tanto este límite es x al cuadrado más 9 por i al cuadrado. Entonces la derivada parcial con respecto a i de esta función es x al cuadrado más 9i al cuadrado. Y con esto terminamos este video.